vamos a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, esta es la agenda de trabajo para esta jornada. Vamos a tener dos clases expositivas. Una es la gestión del efectivo y equivalentes, y el otro tema está referido al pasivo corriente y no corriente y el patrimonio. Luego ustedes se quedarán con dos videos cortos. Uno se denomina las cuentas de pasivo y el otro sobre las cuentas de capital. Y luego se quedarán a trabajar con el control de lectura número 3. Ok, pasemos entonces ahora al primer tema. Licenciado, disculpe. Sí, sí. El control de lectura número 3 va a ser de esta clase, de lo que veamos en esta clase. Sí, se refiere al tema de inversiones y comprende el tema de esta clase que se refiere a la gestión del efectivo. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ok. Por si se me escapa, no obstante, en las instrucciones está, este control de lectura tiene vencimiento hasta el sábado al mediodía, ¿verdad? Así es que para que haya suficiente tiempo para la lectura, el análisis y prepararse para obtener el 10, que es 10 quiero yo, 9, 8, 9 y 10 quiero, menos no quiero. Así es que por eso un tiempo suficiente para la lectura y la preparación. Ok. Comenzamos entonces con la gestión del efectivo y equivalentes. Y al final, lo que vamos a ver es cómo gestionar el efectivo y equivalentes a través del cash flow. Muy bien. ¿Qué comprende la clase? El objetivo general del efectivo, de cash flow, de control, los objetivos específicos, el marco conceptual del cash flow. Vamos a hablar sobre la política de liquidez, la importancia que tiene esta herramienta y el proceso de elaboración del presupuesto de efectivo. La parte práctica la vamos a trabajar el sábado. Hoy vamos a ver la parte teórica, la parte conceptual. Bien, entonces el objetivo general. Primero es destacar esa importancia que posee esta herramienta que se denomina cash flow como un instrumento al que puedan recurrir las empresas para lograr las metas de liquidez trazadas por la gerencia y anticiparse, predecir la consecución de recursos de financiamiento. Ya sabemos que las formas de fondearse de las empresas es a través de la emisión de títulos de deuda, que ya estuvimos conversando el sábado. Los títulos de deuda es la emisión, ya sea de certificados de inversión o puede ser también documentos a descuento y la emisión de títulos de patrimonio, es decir, la emisión de acciones. Y por supuesto están las otras formas de fondeo que es la obtención de créditos en las instituciones financieras. Y ahí en donde tenemos algunas modalidades que las vamos a ir conociendo. Y también lo otro es
la importancia de que a través de esta herramienta se puede hacer una evaluación de las empresas. Es decir, si hay capacidad de pago o no, a eso se refiere. Entonces, el efectivo equivalente de una empresa es uno de los recursos que se consideran más importantes para la empresa. En lo concerniente a llevar una eficiente gestión económica. Los objetivos específicos, rápidamente, uno es conocer y comprender el proceso que se sigue para elaborar el cash flow, considerando las diferentes transacciones financieras que originan la entrada y salida de fondos monetarios. Lo que hemos hablado, y vamos a reforzarlo, es que cuando hablamos de entrada y salida de fondos, estamos hablando de efectivo, solamente efectivo. Otro aspecto es el hecho de que permite esta herramienta establecer la importancia en la definición de la política de inversiones temporales. Es decir, la empresa debe establecer, debe escribir y debe hacer del conocimiento del personal que la empresa posee una política de inversión, porque no debe dejarse al criterio, ya sea del gerente de finanzas o del gerente de la empresa, sino que debe de establecerse esos lineamientos respecto a dónde se van a colocar las inversiones temporales a efecto de gestionar el riesgo. ¿El riesgo de qué? De que se vayan a hacer inversiones en títulos volátiles, es decir, de esos títulos que su valor cambia todos los días y que, si bien es cierto, se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder todo. Entonces, las empresas deben generar una política. ¿Para cuándo ocurre eso? Cuando la empresa, a través de esta herramienta del cash flow, detecte o proyecte que va a tener excedentes de fondos, y es entonces el momento de anticiparse para que se defina dónde se van a invertir y establecer esas pautas también de financiamiento a corto plazo cuando el pronóstico, porque de eso se trata. El cash flow no es más que una herramienta que anticipa las entradas y salidas de los flujos monetarios, y entonces de igual manera esta herramienta nos va a identificar las necesidades de fondos y que entonces habrá que recurrir a créditos a corto plazo para respaldar situaciones de iliquidez de forma temporal. La administración del efectivo, también llamada gestión de tesorería, contempla la necesidad de fijar saldo mínimo de fondos monetarios como mecanismo de control para tomar decisiones respecto a la consecución de recursos adicionales frente a los previstos o a la canalización en forma de inversiones temporales. Si el saldo final proyectado al cierre de mes supera el saldo mínimo, este es otro aspecto. La empresa debe definir como política cuál es el saldo mínimo que la empresa desea mantener en la empresa. Y obviamente el establecimiento, la definición de ese saldo mínimo tiene que ser en base a cálculos técnicos, es decir, cuánto voy a mantener de acuerdo a la historia, de acuerdo a las necesidades de efectivo que tengan las empresas en día a día de las operaciones normales. Entonces, si al fin de mes el saldo proyectado supera ese saldo mínimo, ese valor excedente deberá colocarse en inversiones temporales. Y para eso sirve la política. Ese deberá no tiene otro propósito de evitar que los fondos estén durmiendo. Es decir, los fondos deben permanentemente mantenerse trabajando. No se justificaría entonces tener esos fondos ociosos que, además de afectar el rendimiento de la inversión global, tiene el agravante de la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación.
más en estos días que estamos viviendo, en razón a que, por ejemplo, los precios de los combustibles se están disparando y eso va a generar una escalada inflacionaria y entonces lo que va a ocurrir es que no tendría sentido tener dinero estacionado, sino que hay que buscarle una, una forma de que esté generando rentabilidad. Aquí tenemos un esquema resumido de cómo funciona el cash flow, que además de cash flow hemos conversado que tiene otras formas otros sinónimos de nombres con el cual se les conoce, que puede ser un presupuesto de efectivo. También se le conoce como presupuesto de entradas y salidas o presupuesto de ingresos y egresos. Si ustedes lo ven en cualquier documento sobre finanzas, sobre administración financiera, entonces estamos hablando del mismo documento. Entonces, inicia con la disponibilidad de fondos líquidos al comienzo del periodo del planeamiento, es decir, del periodo en que se está elaborando el cash flow. Esa disponibilidad de fondos no es más que el efectivo y equivalente del año próximo pasado. Y eso lo vamos a encontrar en el estado de situación financiera, en el activo corriente. Ahí vamos a encontrar en la primera línea ese saldo y ese es el punto de partida. A ese saldo inicial se le suman los ingresos, es decir, todas las entradas de efectivo. Importante lo que hemos venido hablando de los aspectos que se requieren, tales como son que la política, o mejor dicho, que la empresa posea políticas de tipo mercantil, de tipo crediticia. Cuando hablamos de políticas mercantiles, es si la empresa decide generar aumento de las ventas a través del otorgamiento de venta a plazos, es decir, crédito, obviamente que esto requiere también un estudio, ¿verdad? No es porque a mí se me ocurra que voy a vender mis productos al crédito, no. Tiene que establecer la empresa y definir que tiene capacidad para poder vender al crédito. Y es ahí en donde necesita un capital de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando vende al crédito tiene que saber que ese dinero le va a ingresar hasta los 30, a los 40 o 60 días, de acuerdo al plazo que defina para que los clientes le paguen. Por tanto, tiene que tener ese dinero para el pago de sus operaciones normales, pago de agua, luz, teléfono, combustible y lo más importante, el salario de los empleados. Entonces, esa política crediticia tiene que estar sustentada al plazo máximo que la empresa puede aguantar sin recibir esos fondos. Y luego, considera que cuando vende el crédito, existe el riesgo de que no le paguen. Y entonces es ahí en donde la cosa cambia. Otro aspecto importante es el establecimiento de las políticas de inversión, ya sea inversión permanente o inversión temporal. Si es inversión permanente es porque la empresa tiene un exceso de liquidez y ese dinero no lo necesitará en el corto plazo. Y entonces donde puede hacer una inversión permanente. Y eso es porque tiene esa capacidad de invertir, porque no necesita ese dinero de inmediato y por supuesto la política de inversión temporal. Ya hemos conversado de que las inversiones temporales son aquellas que se pueden recuperar, que se pueden realizar a cortísimo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los otros elementos que intervienen ahí? El ingreso de fondos monetarios previstos. Y no es más que ese ingreso de fondos monetarios previsto por la venta.
de los bienes y servicios que la empresa comercializa. También la recuperación de cartera, si es que opta por vender también al crédito. Y también puede tener ingresos en concepto de ingresos financieros que se puede considerar porque ha ganado intereses. ¿Intereses por qué? Por inversiones que ha tenido ya sea de tipo permanente o de tipo temporal. También puede reconocer como ingresos los dividendos de inversiones que posee en otras empresas, y eso no es más que tenga inversiones en el patrimonio de otras entidades y estas reconocen dividendos y eso forma parte de los ingresos. Entonces, y luego, eso nos genera como resultado que la empresa tenga una disponibilidad de fondos monetarios durante el periodo, que son el resultado de los ingresos. Luego, a la disponibilidad de efectivo se le restarán los egresos, es decir, la salida de efectivo. Ahí intervienen otras políticas. Debe haber una política de salarios para que de forma programada se pueda establecer los egresos en ese concepto. Y también las políticas de producción, porque ahí se deriva que hay que pagarle a los proveedores, que hay que pagar los compromisos financieros, que hay que pagar las obligaciones laborales y, por supuesto, el pago de los impuestos, tanto del IVA como de renta, es decir, por la renta ganada. También importante es las políticas de abastecimiento, es decir, debe establecerse los mínimos y los máximos de materia prima. Y además, establecer políticas de financiamiento, a dónde recurrir y tenerlo definido con suficiente anticipación, con suficiente antelación ante necesidades de efectivo. Entonces, las políticas de financiamiento lo que tienen que decir es a dónde vamos a recurrir. Por ejemplo, uno es la gestión de obtener una línea de crédito que pueda utilizarse en un momento tal que en una necesidad de efectivo para comprar o para pagar materia prima, porque ha habido un pedido inesperado, un pedido extraordinario que excede el efectivo que se pueda tener en ese momento y que por esa razón no nos vayamos a detener para generar la producción, por ejemplo. O si hay necesidad de efectivo, pues que se pueda recurrir de inmediato a una política. Según la política, se pueda recurrir a la línea de crédito. Luego que le restamos la disponibilidad a estos desembolsos, entonces obtenemos la disponibilidad de efectivo. ¿Y qué sigue? Bueno, la disponibilidad monetaria al acumular el periodo que se está planeando. Ahí interviene el concepto de saldo mínimo de efectivo. Si es, bueno, y viene la decisión, porque si el saldo mínimo de efectivo es cubierto, viene la decisión de si es necesario obtener recursos, porque hay un déficit, o si tenemos un saldo positivo, hay entonces excedentes, y si ese excedente, entonces es así, habrá que decidir a dónde colocar esa inversión de esos fondos que son excedentes. Entonces, de acuerdo a ese resultado, ya sea déficit o excedente, debe tomarse la decisión de obtener recursos o hacer esa inversión temporal del efectivo. Entonces, de lo que se busca es que ese dinero no vaya a estar ocioso. La política de liquidez se centra en el estudio de las variables que afectan las entradas, las salidas y los saldos mínimos de efectivo. Luego, se relacionan los
factores que originan los ingresos y esas erogaciones de efectivo. Las empresas deben poseer fondos monetarios suficientes para respaldar las transacciones normales, el día a día, la semana y las del mes. Entonces, esos fondos disponibles deben estar para atender las transacciones y encauzar a la cancelación de las obligaciones que surgen de la evolución normal de los negocios. Veamos la elaboración del presupuesto de efectivo. Veamos el proceso de elaboración. Entonces, debe partir del conocimiento del saldo existente al comienzo del periodo del planeamiento, es decir, ¿cuál es el saldo existente al comienzo? El saldo final del efectivo y equivalente del año anterior. Para determinar las disponibilidades correspondientes a cada uno de los subperiodos, y vamos a llamarles subperiodos a estas partes, estas fracciones en que se va a subdividir el presupuesto de efectivo. Un presupuesto de efectivo lo podemos hacer para una semana, 15 días, para un mes, meses, para 2 meses, trimestres, para cada 6 meses e incluso para un año. Entonces, a este valor, a ese saldo inicial, se le agregan las entradas previstas que incluyen las ventas de contado, recuperación de cartera, los intereses provenientes de inversiones en títulos, valores que han sido redimidos a un corto plazo o de fondos depositados en cuentas que proporcionan beneficios financieros. Importante es que debemos recordar que si bien es cierto son efectivos recibidos, pero hay que considerar y tener en mente siempre los que corresponden a los ingresos de operaciones normales y a los ingresos que no lo son. A estos ingresos que no son de las operaciones normales son los que le llamamos otros ingresos, pero siguen siendo efectivos que debemos registrar en nuestro instrumento de registro y control. Entonces, también decimos los dividendos reconocidos por inversiones o las ventas de activos fijos. En ese caso, cuando son estos ingresos de efectivo en concepto de otras actividades, son otros ingresos. La captación de fondos monetarios también puede derivar de aportes de capital, es decir, los accionistas pueden hacer aportes adicionales derivado a una emisión de títulos de patrimonio. También, otra forma de hacer fondos es a través de los créditos o puede haber la emisión de títulos en el mercado. Claro, importante es que la emisión de títulos no es tan fácil, ¿verdad? Y hay un proceso, hay requisitos, requerimientos que deben cumplirse para poderse convertir en una empresa que emite títulos valores. Después de establecer los fondos monetarios disponibles, se procede a estimar las salidas de efectivo asociadas con las diversas obligaciones que la empresa adquiere con quienes les suministran bienes, servicios y capital. Las erogaciones monetarias contemplarán ítems como la remuneración de personal, la cancelación de cuentas a los proveedores, publicidad, compra de papelería y útiles, suministro de diversos insumos y repuestos, la amortización de crédito, es decir, el pago de los préstamos, el pago de intereses por recursos prestados, el reconocimiento de dividendos. También es importante que si la empresa en la sesión general de socios de la Junta General de Accionistas deciden que haya reparto de dividendos, el reconocimiento de dividendos, entonces habrá que incorporarlo la salida de efectivo. También, si tenemos la cancelación de obligaciones por el pago de seguros
o los impuestos por servicios públicos o el servicio de vigilancia también son erogaciones, o el mantenimiento y asesorías también. Vamos permítame, vamos a ver si tenemos una persona que esté esperando. No, ok. Me pareció, pero no fue un ingreso, sino una salida. Vamos a ingresar de nuevo a través de la ventana y regresar a la presentación. Ahorita se me ha perdido. Entonces decíamos, al reducir la salida de efectivo de las disponibilidades acumuladas previamente, entonces el saldo inicial más las entradas. ¿Qué vamos a obtener? El saldo final, que comparado con el monto mínimo pretendido, conducirá a ¿qué? A tomar decisiones sobre la inversión temporal externa cuando se pronostiquen excedentes o financiamiento a corto plazo y cuando, por supuesto, el valor mínimo exigido supere el saldo final calculado. Los presupuestos operativos constituyen la fuente de información más importante para pronosticar los flujos de efectivo. Como se va a apreciar en el esquema que vamos a ver más adelante, el presupuesto de ventas alimenta los ingresos, el presupuesto de consumo de insumos representa el soporte para planificar las compras, el de mano de obra directa contribuye a programar los desembolsos monetarios por remuneración y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación, además de otorgar datos a utilizar en el cómputo del pago de planilla, aporta entonces información para precisar las salidas de efectivo relacionadas con los seguros y los servicios públicos de mantenimiento. Aquí tenemos un esquema general aplicado a la presupuestación del efectivo. Veamos los conceptos que se utilizan, los tenemos aquí a la izquierda, y las fuentes de información lo tenemos a la derecha. Entonces, el saldo inicial es el saldo final de efectivo del año anterior, que está en el estado de situación financiera del año próximo pasado. Luego tenemos las entradas de efectivo. Si es en concepto de las ventas, entonces estamos hablando del presupuesto de ventas. De igual manera, si hay recuperación de cartera, también el presupuesto de ventas. Si tenemos la recuperación de intereses, entonces es relacionado con las inversiones temporales. Los aportes de capital es porque hay un plan de financiamiento. Es decir, que los aportes por la emisión de títulos de patrimonio es en relación a que existe un plan de financiamiento. De igual manera, si se han programado la adquisición de préstamos, ya sea de corto o de largo plazo, entonces es de acuerdo a un plan de financiamiento. Luego, el monto de efectivo disponible. Tenemos desembolsos de efectivo
¿Para qué? Para el pago de proveedores, y eso es derivado por los presupuestos de compras y de producción. La cancelación de sueldos está relacionado con el presupuesto de producción y con el presupuesto de gastos de administración. El reconocimiento de comisiones y de impuestos, dividendos, esta es una programación que debe existir y que podemos ir a obtener esta información acá. Igual, amortización o servicios, amortización de deudas o de intereses, por ejemplo, había que ver si son por pagos de carga tributaria. Entonces, es el caso de el pago del IVA y el pago de impuestos sobre renta. Es una programación de pagos que ya existe. También la amortización de deudas e intereses también es una programación de pagos. Las inversiones en activo fijo también debe haber, de acuerdo a un plan estratégico, las inversiones que se vayan a hacer de remodelaciones o adquisición o cambio de equipo tecnológico. Y si necesitamos hacer erogaciones por servicios publicitarios, bueno, un presupuesto comercial. Luego lo que tenemos acá es que las entradas menos las salidas, tenemos entonces el flujo neto de efectivo. Y aquí intervienen las políticas internas y saldos que han sido acordados con los bancos. Y tenemos entonces también un saldo mínimo deseado, saldo mínimo de efectivo deseado. Aquí están las siglas. La empresa debe definirlo, por mínimo que sea, debe de establecerlo. Importante es como un elemento del flujo del cash flow. Como resultado tendremos ya sea un sobrante o un faltante. Y luego habrá que decidir si se hace una inversión externa de los excedentes de efectivo. ¿Cuándo qué? Cuando el flujo neto de efectivo sea mayor al saldo mínimo de efectivo, deseado. O si habrá que obtener un financiamiento externo cuando el flujo neto de efectivo sea menor. ¿A qué? Al saldo mínimo de efectivo deseado. Y al final, entonces, después de haber tomado esta decisión, de acuerdo a ese resultado, tendremos el saldo final de efectivo. Al cierre del año, es decir, a diciembre del año planado, o al cierre del año o al cierre de diciembre, entonces ese saldo final de efectivo no es más que el saldo de efectivo y equivalentes que deberá trasladarse al estado de situación proyectado del año siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar el cash flow? Bueno, necesitamos el estado de situación financiera del año pasado, necesitamos los presupuestos operativos, que también se le conoce como presupuestos económicos, y estos deben estar, por supuesto, en unidades monetarias. Y también necesitamos la política del saldo máximo o saldo mínimo deseado, ya sea mínimo o máximo. Y luego también necesitamos las entradas y salidas de efectivo, las que están asociadas con las diversas actividades que la empresa realiza y que están relacionadas con los bienes y servicios y el capital, el dinero excedente o faltante. Aquí tenemos el formato. No deben olvidar, siempre debe tener el nombre de la empresa, el nombre del presupuesto, de qué se trata, y acá le llamamos año N+1. El año próximo pasado es el N y el año futuro N+1. Y decir que está expresado en dólares de los Estados Unidos de América. No solamente dólares, porque hay dólares panameños y dólares de otros países. Entonces nosotros hemos adoptado la moneda de Estados Unidos, entonces son dólares de los Estados Unidos de América. Este es un esquema en donde
tenemos en la primera columna el concepto. Y luego, si lo vamos a hacer por meses, deberá de ir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre. Y si lo vamos a hacer por trimestre, trimestre 1, 2, 3 y cuarto. O si la decisión es hacerlo por bimestres, también puede hacerse. O sea, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3 y así sucesivamente. Entonces, acá vamos a nosotros a trabajar y vamos a hacerlo de tal manera que vamos a trabajar los 3 primeros meses y luego lo vamos a trabajar por trimestres y luego un total anual. Y entonces siempre deberá comenzar con el saldo anterior, ¿verdad? Este es el saldo anterior, es la primera línea para todos, saldo anterior. Y entonces tenemos los ingresos, hay un total de ingresos, producto desde todos los ingresos que vemos acá. Estos son ejemplos. Y luego tendremos un total de efectivo disponible. Y este no es más que la suma del total de ingresos más el saldo anterior. Y entonces ese es el total de efectivo disponible. Y aquí tenemos los egresos. Total de ingresos, de egresos. Aquí está, total de egresos. Y luego, esta parte yo le llamo el corazón del cash flow. El corazón del presupuesto de efectivo. ¿Por qué? Porque fíjense que el ingreso de información de el saldo inicial más todos los ingresos y todos los egresos es una parte bien mecánica, pero luego esta parte ya requiere una parte analítica, una parte de tomar decisión, porque una vez tenemos y hemos llegado a determinar el flujo neto de efectivo, es este, flujo neto de efectivo, porque ya aquí tenemos el total de egresos de efectivo y anteriormente habíamos determinado el total de efectivo deseado. Entonces, al total de efectivo deseado menos al total de efectivo que corresponde al efectivo en salidas, vamos a ver, total de egresos, ok. Entonces, lo que tenemos es el flujo neto de efectivo acá. Aquí están todos los meses y trimestres y el año. Luego, ¿qué sigue? El saldo mínimo de efectivo. Lo vamos a colocar acá. Si son 5,000, todo lo vamos a repetir, 5,000 en todos los trimestres. Cuando restamos al flujo neto de efectivo, el saldo mínimo de efectivo deseado, que es lo que vamos a obtener, el saldo final de efectivo. Es la diferencia de esto menos esto, lo tenemos acá. Y a esta cantidad puede ser una deficiencia o puede ser un excedente. Si son fondos excedentes de cuantía importante, es entonces habrá que tomar la decisión en dónde invertir, en inversiones de reporto, que hemos hablado, que pueden ser para 2, 7, 15, 21 días y máximo 30 hasta 45 días. Se pueden encontrar todavía. Pero también podemos encontrar inversiones certificados de inversión. Estos ya estamos hablando de dinero que no vamos a necesitar en el siguiente mes y que podemos adquirir unos títulos para 2, 3, 6 meses de acuerdo al plazo en que los necesitemos. Entonces, ya sea que pongamos una parte en reportos y una parte en certificados, aquí nos va a generar un total de inversiones. O puede ser que no tengamos de certificados de inversión o no tengamos de reporto o no tengamos de ninguno, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener entonces un total inversión cero o la suma de estos o solamente de uno. Luego tenemos una diferencia que es el saldo final de efectivo, el saldo final de efectivo menos las inversiones. Inversiones, entonces aquí lo vamos a tener acá.
la diferencia. Esa diferencia, lo que va a ocurrir es que va a sumar con el saldo mínimo de efectivo, porque aquí al final debemos finalizar con el saldo mínimo y con aquel excedente de efectivo que no vamos a invertirlo por la cuantía, porque hay valores que no se pueden invertir en títulos, en instrumentos, porque es la cuantía muy baja. Entonces, pero lo importante es que tengamos que cumplir con la política de mantener un saldo final para cumplir la política. Si son $5,000, aquí deberíamos de cerrar con menos de $6,000 y el mínimo es 5,000, porque hay veces esas cantidades pequeñas las podemos invertir a lo mejor en cuentas de depósito en las instituciones financieras. Pero bien, al final, aquí como mínimo tiene que estar como saldo final el saldo mínimo deseado. Eso es. Veamos rápidamente una mecánica operativa. Todo esto lo vamos a reforzar en la clase del sábado, en la elaboración del presupuesto de efectivo. Fíjense, este es el balance general o estado de situación financiera del año N. Es decir, con esto cerró, con estos saldos. Y aquí tenemos que tenía un efectivo y equivalente de 5,000. ¿A dónde lo vamos a colocar? En enero, en el primer trimestre y en el total anual. Lo vamos a colocar en 3 sitios. En enero, porque comienza el año con enero. Si vamos a hacer un presupuesto en trimestres, en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque enero está contenido en el primer trimestre. Y lo vamos a colocar también al total anual. ¿Por qué? Porque el año comienza con enero. Por eso lo colocamos ahí. Si no hacemos eso, el cash flow no nos va a cuadrar. Bien. Aquí tenemos que ingresar los datos de las operaciones relacionadas con el efectivo. Aquí tenemos, si hay venta, las vamos a ingresar, ¿verdad? En este caso son 300,000 al año. Ya sabemos que dividimos 300 en 300,000 entre 12 nos da 25. Y si dividimos 300,000 en trimestre nos da 75,000. Y entonces 4 trimestres de 75,000 darán 300,000. Y así vamos a calcular si la generalidad es que las ventas proyectadas no suman el IVA, entonces el IVA hay que calcularlo por separado y llevamos el IVA por el IVA débito, ¿verdad? El IVA que captamos como agentes retenedores del impuesto y que hay que enterarlo a la administración tributaria en el siguiente mes. Llevamos aquí el registro de ese IVA. Y que dependiendo de la naturaleza del negocio, entonces sabemos que ese dinero podemos sacarle provecho, podemos trabajarlo en las operaciones normales del negocio o con la mente puesta en que tenemos que pagarlo el siguiente mes. Y dependiendo de ese monto, entonces podemos generar rentabilidad, ponerlo a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Otras actividades y, por ejemplo, pago a préstamos. Si lo pagamos solamente en una sola cuota, lo vamos a colocar acá, pero si lo colocamos por meses o trimestres, será acá. También, si hay un aumento de capital, habrá que registrar ese aumento de capital y así sucesivamente. Y luego generamos total de ingresos, total de efectivo disponible. Luego tenemos acá los egresos. De igual manera hay que registrar los egresos y tenemos 25,000 en compras. Entonces 25,000 entre 12, 25,000 en trimestre, que son 4. Importante es considerar si hay ventas diferenciadas o compras diferenciadas. Habrá que considerarlo acá en el último trimestre o en el trimestre que se nos indique. Y las compras, también llevar el registro del IVA crédito, ¿verdad? Hay que calcularlo de las compras, que es el 13%. Y de igual manera, los otros conceptos debemos de hacer la misma mecánica operativa. 45,000 entre 12, la mano de obra, en meses y en trimestre.
Y así sucesivamente, tanto los gastos de venta, administración y financieros, el cálculo es igual. Las comisiones de ventas habrá que considerar el porcentaje que se paga en ese concepto y efectuar el cálculo y pago mensual. Y así cerramos con todos los egresos. Importante es que es necesario llevar un registro y control del IVA. Aquí he creado este cuadro que nos lleva el control de las ventas, el control de las compras, y el cuadro me genera cuánto es en concepto de IVA. Tenemos que elaborar este cuadro porque nos lleva justamente ese registro y control mensual. ¿Eh? Registro y control mensual, y aquí es separado en colores para saber cuánto es lo que vamos a registrar en el primer trimestre, cuánto en el segundo trimestre, cuánto en el cuarto trimestre, en el tercer trimestre, cuánto en el cuarto trimestre y cuánto es el valor que queda pendiente de pago para el año N+2. El cuadro genera toda esa información porque está debidamente formulado y conectado. Aquí tenemos que en total se ha pagado, se ha enterado, es decir, se ha entregado o se va a entregar a la administración tributaria 30.387, que si nosotros vamos a ver en los egresos, pago de IVA año N+1, no está acá, no está ingresado. Ok, pero ese valor deberá aparecer. Muy bien. No, aquí está. Miento, aquí está. Vean ustedes, 30.387. Y por supuesto, el pago del año N+1 no está en enero, porque el de enero se paga en febrero, el de febrero se paga en marzo. El pago del IVA del año N está acá, que es un pago que está registrado en cuentas por pagar en el estado de situación financiera del año pasado. Entonces se lleva por separado. Y entonces hay una conexión entre el cash flow y el registro y control del IVA. Bien. Y luego aquí ya llegamos a la parte medular de la que hablamos, en donde la recomendación es siempre comenzar y finalizar el mes de enero. ¿Por qué? Porque el saldo final de enero se convierte en el saldo inicial de febrero. Y así sucesivamente. El saldo final de febrero se convertirá en el saldo inicial de marzo. Importante es que la política de saldo mínimo debe registrarse en todos los meses y trimestres del año. Y se coloca 5,000. ¿Por qué se pone 5,000 en todos los meses y en todos los trimestres? Es sencillo. Porque al cierre de cada mes, la política dice mínimo a mantener $5,000 en enero, en febrero y en marzo. ¿Cuánto es lo mínimo que debe cerrar el trimestre? En marzo, con 5,000. ¿Cuál es el mínimo con el que debe cerrar este trimestre? Junio, con 5,000. Y septiembre, ¿cuál es el mínimo? 5,000. Y diciembre, con 5,000. ¿Y el año con cuánto debe cerrar? Con 5,000. Por eso es que se coloca 5,000 en todo el año. Esa es una cifra que sí podemos colocarla y luego ir trabajando mes a mes, no ir trabajando, no trabajarlo de forma horizontal, sí para el ingreso del efectivo y para el egreso de efectivo de forma horizontal está bien, pero luego para trabajar la zona 3, el área 3, la zona del cerebro, de la zona medular del estado de flujo de efectivo, es que se deberá trabajar por mes en forma vertical. Finalizado enero, seguimos con febrero y así sucesivamente. Bien. ¿Qué otro elemento tenemos acá? Acá, a manera de ejemplo, lo que estamos diciendo es que aquí se tuvo un excedente de 1,000 y la decisión fue colocarlo en certificados de inversión. Ok, aquí vamos a hacer una aclaración.
si yo lo puedo, como es, recuerden, este es un estado financiero proyectado. ¿Cuál? El cash flow. Entonces, yo puedo hacer simulaciones. Para comenzar, puedo registrarlo en certificado de inversión o puedo registrarlo en reporto. Y hasta que yo llegue a diciembre, hasta entonces voy a saber a ciencia cierta si lo voy a necesitar esta plata, si voy a necesitarlo en, en el mes siguiente o en el tercer mes o en un trimestre subsiguiente o no necesitarlo. Entonces, es al término de diciembre que yo de forma certera, con firmeza voy a definir a dónde voy a dejar la inversión. Si en certificado de inversión o en reporto, dependiendo de cuándo es que yo pueda necesitar el retorno de ese dinero en el ingreso y generar el vencimiento de la inversión para que yo continúe trabajando el cash flow. Bien, vamos a hacer estos ejercicios. Aquí está completado. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer el próximo sábado para que nos quede claro de cómo se completa esta herramienta. Importante es que al término del cash flow debemos revisar que tanto el saldo de marzo debe ser el mismo al cierre del primer trimestre. ¿Por qué? Porque marzo es el cierre del primer trimestre, por tanto deben ser iguales. Lo mismo con el saldo de diciembre, debe ser el mismo con el que se cierra el año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque diciembre es el último mes del año. Si no son iguales estos saldos es porque hay un error y habrá que ir a buscarlo. ¿Ah? Finalmente, este saldo final es el efectivo y equivalente del estado de situación proyectado del año N+1. De igual manera, este saldo que vemos acá es el saldo con el que cierra el estado de flujo de efectivo proyectado. Es el mismo. ¿Por qué? Porque solamente se trabaja con efectivo. La diferencia con el estado de flujo de efectivo es que el estado de flujo de efectivo por el método directo lo separa por actividades de operación, los ingresos y salidas, actividades de inversión, las entradas y salidas de efectivo, y actividades de financiamiento, de igual manera, las entradas y salidas. Esa es la diferencia con este cash flow, con el estado flujo de efectivo. Muy bien, cerramos esta clase y nos vamos a tomar un descanso de unos 3 minutos para iniciar con la siguiente clase, para que vayamos a tomar agua. No nos vamos a salir de la sesión, solo vamos a tomarnos un descansito de 3 minutos. Estaríamos de regreso a las 18:45, 46.
Bien, vamos a reiniciar y vamos a dar paso a la clase, a la segunda parte de la clase. Muy bien, vamos a hablar de el pasivo corriente y no corriente. Las empresas financian su actividad y mantenimiento de diversas formas. Cuando lo hacen a través de terceros, eso implica una serie de obligaciones y deudas para con estos. En contabilidad, esto se denomina el pasivo. El pasivo corriente contiene las obligaciones que son a corto plazo, es decir, las deudas y obligaciones con una duración menor a un año. Y el pasivo no corriente, entonces, las obligaciones a largo plazo, es decir, deudas y obligaciones que tienen una duración a más de un año. En otras palabras, estas son deudas y que se adquieren con terceros y que se va a devolver a largo plazo, a más de un año. Eso es así. ¿Qué debemos registrar en el pasivo? Deudas y obligaciones de pago que ha contraído la empresa. ¿Para qué? Para financiarse. Lo que diferencia el pasivo corriente del pasivo no es la naturaleza, sino el plazo que tenemos para pagar la deuda. Es decir, que haremos frente a aquellas obligaciones con vencimiento no superior a un año y que se ha generado dentro del ciclo normal de explotación que tiene una duración de un año. ¿Cómo se integra el pasivo corriente? Pasivo vinculado con activos no corrientes mantenidos para la venta, las provisiones que se hacen a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas de grupo y asociadas a corto plazo, todo a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar a menos de un año o máximo de un año. El no corriente, entonces, ahí están las provisiones a largo plazo. Una provisión es un elemento del pasivo en el que se estima la expectativa de una pérdida patrimonial que es previsible y que se puede registrar contablemente solo cuando lo permita una norma legal, un contrato o una obligación implícita o tácita. Cuando se contabiliza, se hace contra una cuenta de gasto. Ahí tenemos obligaciones por prestaciones a largo plazo con el personal. Estas son obligaciones que tenemos para con los trabajadores para después de la extinción de la relación laboral, como pensiones, prestaciones por la jubilación o cualquier otra prestación económica en ese periodo temporal. También algunas actuaciones medioambientales, es decir, provisiones que se prevén la obligación de la empresa por disposiciones de tipo legal o compromisos o contratos para reparar daños en el medio ambiente. No se incluyen en este concepto los aspectos relacionados con el desmantelamiento o rehabilitación de nuestros bienes inmovilizados. Las deudas a largo plazo también están relacionadas con el pasivo no corriente, es decir, obligaciones en valores, otros valores negociables. Son un pasivo financiero de la empresa y consiste en títulos que son emitidos para obtener financiamiento en los mercados financieros. O también deudas que se contraen con entidades de crédito, con instituciones financieras, préstamos, créditos, otros contratos de financiamiento que se adquieren con bancos a largo plazo.
¿Por qué es importante el pasivo no corriente? La importancia del pasivo consiste en el no corriente, consiste en que aporta liquidez para nuevas inversiones. El pasivo no corriente es un elemento esencial para calcular el fondo de maniobra a una empresa. Esto es, la cantidad de recursos que tiene disponible para financiar su actividad a corto plazo. ¿Qué es el fondo de maniobra? En una empresa es el conocido como fondo de rotación, o lo puede encontrar también como capital corriente o capital de rotación. Entonces, es el capital permanente que financia al activo corriente. Aquí lo vemos de forma gráfica. El fondo de maniobra es el conjunto de recursos financieros a largo plazo que una empresa necesita para llevar a cabo su actividad en el corto plazo. Cálculo e interpretación, veámoslo, del fondo de maniobra. Este colchoncito financiero o fondo de seguridad que permite a la empresa atender sus deudas a corto plazo ante posibles problemas de liquidez. Fondo de maniobra es igual al activo corriente menos pasivo corriente. O también pasivo no corriente más al pasivo que es el de, vamos a ver, aquí vámonos al de forma gráfica, pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces aquí lo que tenemos como resultado es que al restarle al activo no corriente todos los pasivos nos da los fondos permanentes. Entonces aquí tenemos el colchón financiero, este es el fondo de maniobra, la parte de los fondos que financian al activo corriente. Aquí tenemos el pasivo no corriente. Aquí tenemos el pasivo corriente. Aquí tenemos el patrimonio. Entonces interviene el patrimonio. El patrimonio más el pasivo no corriente menos al activo no corriente nos dan los fondos permanentes. Aquí está de forma gráfica. Aquí tenemos algunas formas que se puedan conocer. El activo corriente es igual al pasivo corriente, luego esto genera un fondo de maniobra cero, es decir, frente a una situación de equilibrio, pero existe el riesgo de no poder pagar las obligaciones a corto plazo por posibles problemas transitorios de liquidez. Es decir, activo corriente sobre activo corriente es igual al capital permanente sobre el pasivo corriente, da cero. Otra situación que podría encontrarse es el activo corriente menor al pasivo corriente. Entonces, el fondo de maniobra es negativo. Es decir, nos encontramos en una situación de desequilibrio a corto plazo, lo que puede desembocar en una suspensión de pago, es decir, incapacidad temporal de la empresa para hacer frente a los pagos. Como podemos observar en este segundo caso, el pasivo corriente está financiando tanto el activo corriente como una parte del activo no corriente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el activo no corriente dividido entre el activo corriente es menor a esta fórmula capital permanente sobre el pasivo corriente. O la otra situación es que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. Entonces el fondo de maniobra es positivo. Estamos frente a una situación normal de equilibrio. Como podemos apreciar, el activo corriente está financiado en parte por el pasivo corriente y en parte por los capitales permanentes. Si el fondo de maniobra es positivo es porque es mayor que cero. Eso quiere decir, la empresa se encuentra en una situación de equilibrio financiero o la empresa puede pagar todas sus deudas a corto plazo con su activo corriente y aún así le sobrará un fondo de maniobra ante posibles problemas de liquidez en caso de que no venda todas sus existencias, los clientes se retrasen en pagar. El fondo de maniobra negativo, es decir, es menor a cero. La empresa se encuentra en una situación de equilibrio financiero o la empresa está financiando elementos del activo no corriente que genera cobros a largo plazo con deudas a pagar a corto plazo, por lo que
Ese es el pasivo corriente, por lo que pudiera tener problemas de liquidez, al mismo tiempo que el valor del activo corriente tampoco es suficiente para pagar dicho pasivo. Un fondo de maniobra negativo no siempre implica una mala situación financiera. Vamos a hacer el ingreso de alguien, está en sala, solo termino esta lámina. Un fondo de maniobra negativo no siempre implica una mala situación financiera, ya que según el sector al que se dedique, existen empresas que trabajan a crédito con sus proveedores. Es decir, trabajan con el crédito comercial, pero tienen un periodo de cobro a clientes y deudores inferior al pago. Es decir, el dinero lo van a tener antes de pagar, pudiendo entonces hacer frente de esta forma a sus deudas más urgentes. Es el caso de los supermercados grandes. Veamos en sala quién está. Ernesto se salió. Vaya. Vamos de nuevo a ingresar. Disculpe que tuve que salirme porque se me cayó la red aquí, licenciado. Esto nos puede pasar en cualquier momento, Ernesto, no te preocupes. Muy amable, gracias. Bien. Hablando del patrimonio, sabemos que es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que una empresa posee en un momento determinado. Los bienes más los derechos es la parte positiva del patrimonio. Los bienes más los derechos, eso es igual al activo. Las obligaciones es la parte negativa es igual a la parte negativa del patrimonio, es decir, las deudas. ¿verdad? Las obligaciones es el pasivo. Entonces, al final tenemos bienes más los derechos menos las obligaciones. Ese es el patrimonio neto. Porque a veces vamos a encontrar en alguna literatura y dice patrimonio neto. Y ahí entonces, ¿qué es el patrimonio neto? Es justamente eso. Cuando le damos estos términos, son todos los bienes y los derechos. Y a eso le vamos a restar bienes, le restamos las obligaciones y ahí tenemos el patrimonio neto. Entonces, refleja el valor real de la empresa. Indica lo que los propietarios obtendrían si vendieran todo el activo y pagasen todas sus deudas. Entonces, el patrimonio neto es el conjunto de esos elementos patrimoniales constituidos por las aportaciones del empresario a la empresa y por los beneficios no distribuidos, lo que nadie ajeno a la empresa puede exigir. ¿Por qué? Porque es propio del negocio. Patrimonio neto, masa patrimonial que comprende el conjunto de fuentes de financiamiento propias, como es el capital, las reservas, el resultado de ejercicio presente y, por supuesto, los resultados de ejercicios anteriores cuando se han ido acumulando. Aquí cerramos la clase de este día y entonces ustedes se quedan para finalizar la agenda de trabajo. Ustedes van a completar la tarea de ver el video de cuentas de pasivo, el video de cuentas de capital y realizar el control de lectura y cerrar esta jornada. Y entonces nos vemos el próximo día de mañana. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos vemos mañana, jóvenes. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. De acuerdo. Luego, Nos vemos mañana. Buenas noches. hasta mañana, Lilian, y hasta luego, Anthony. Adiós. Hasta mañana. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Adiós a todos.